2 de abril de 1968. El Cairo, Egipto. Farouk Mohamed Atua estaba terminando su turno como mecánico de autobuses. Era musulmán, trabajador, nada fuera de lo común. Esa noche cruzaba la calle frente a la iglesia copta de Santa María en Zeitoun cuando algo en el tejado llamó su atención. Una figura. Una mujer vestida de blanco sobre la cúpula de la iglesia. Su primer pensamiento fue lógico, aterrador incluso. Alguien iba a saltar. Alguien iba a Gritó pidiendo ayuda. Otros 2 hombres que pasaban por ahí también la vieron. Llamaron a la policía. En cuestión de minutos, una pequeña multitud se había reunido frente a la iglesia, todos mirando hacia arriba, hacia esa figura blanca que flotaba sobre el tejado. Y entonces desapareció. La policía llegó, intentó dispersar a la gente. Les dijeron que era solo un reflejo de las farolas, una ilusión óptica, nada más. Pero algo en lo que habían visto esa noche no cuadraba con esa explicación. No era un reflejo. No era una sombra. Era algo diferente. Lo que nadie sabía en ese momento era que acababan de presenciar el inicio de uno de los fenómenos más documentados y más perturbadores de la historia moderna. Porque esa figura iba a volver. Una y otra vez. Durante años. Y millones de personas la verían. La noticia corrió como la pólvora por el Cairo. En los días siguientes, cientos de personas empezaron a congregarse frente a la pequeña iglesia de Zeitoun cada noche, esperando. Y la espera valió la pena. El 15 de abril volvió a aparecer. Esta vez no fueron solo 2 o 3 testigos. Fueron cientos. La figura luminosa se materializaba sobre la cúpula, rodeada de un halo de luz tan intenso que algunos testigos decían que les dolía mirar directamente. La describían como una mujer con vestidos largos, a veces de rodillas como si estuviera rezando, otras veces de pie bendiciendo a la multitud con gestos lentos. No hablaba. Nunca pronunció una sola palabra. Solo aparecía, se movía sobre el tejado de la iglesia, y después de minutos u horas, se desvanecía en la oscuridad. Las apariciones se volvieron regulares pero impredecibles. A veces duraban solo unos minutos. Otras veces se prolongaban durante horas. El 8 de junio de 1968, la figura estuvo visible desde las 9 de la noche hasta las 4:30 de la madrugada. 7 horas y media. Miles de personas la vieron esa noche, paradas en las calles, mirando hacia arriba sin poder apartar la vista. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Porque esto no pasó en un pueblo aislado donde un par de campesinos juraban haber visto algo raro. Esto pasó en el Cairo, una de las ciudades más grandes del mundo. Con periodistas. Con cámaras. Con el gobierno egipcio observando cada movimiento. Las autoridades no podían simplemente ignorarlo. La presión pública era demasiado grande. Así que investigaron. Y lo que encontraron, o más bien, lo que no encontraron, es lo que hace que este caso sea tan inquietante. La policía egipcia rastreó un radio de 24 kilómetros alrededor de la iglesia buscando cualquier dispositivo que pudiera estar proyectando la imagen. Pensaban en proyectores, en luces potentes, en algún tipo de montaje elaborado. No encontraron nada. Absolutamente nada. Trajeron expertos en óptica. Trajeron fotógrafos profesionales. Trajeron a cualquiera que pudiera tener una explicación racional. Nadie pudo dar una. Y entonces pasó algo que jamás había ocurrido en la historia de las apariciones marianas. Algo que hace que Zeitoun sea único. La fotografiaron. Decenas, cientos de fotografías. Tomadas por diferentes personas, desde diferentes ángulos, con diferentes cámaras. No estamos hablando de una sola imagen borrosa que alguien jura que es real. Estamos hablando de documentación masiva. La grabaron en vídeo. Los equipos de televisión egipcios capturaron el fenómeno. Hay filmaciones. Hay metraje de archivo. Puedes verlo hoy mismo si buscas en internet. El sacristán, Hobsi Asak, relató que estaba preparando un té a la 1:30 de la mañana, cuando vio algo que se iluminaba en el cielo. Afirmó que todo el mundo que estaba cerca de la iglesia, más de 10,000 personas, tanto cristianos como musulmanes, vieron lo mismo que él, a la Virgen de cuerpo entero. También...
Y sí, las imágenes son borrosas, la tecnología de 1968 no era la de ahora, pero ahí está. Una figura luminosa moviéndose sobre el techo de una iglesia. Visible. Tangible en algún sentido. Los periódicos internacionales se hicieron eco. The Times de Londres. Le Figaro de París. The New York Times. Todos enviaron corresponsales. Todos documentaron el fenómeno. Y lo más alucinante de todo es que el propio presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, fue al lugar. Lo vio con sus propios ojos. Y públicamente declaró que las apariciones eran reales. Piénsalo un momento. El líder de una nación mayoritariamente musulmana, en plena Guerra Fría, en medio de tensiones políticas brutales en Oriente Medio, declarando que la Virgen María se estaba apareciendo sobre una iglesia cristiana. ¿Por qué haría eso si no hubiera visto algo que simplemente no podía explicar? Pero hay más. Mucho más. Las apariciones no venían solas. Antes de que la figura se materializara, testigos reportaban luces extrañas en el cielo. No eran estrellas. No eran aviones. Eran fogonazos brillantes que salían de las nubes sobre la iglesia, como si algo estuviera abriendo una grieta en la oscuridad. Y las palomas. Decenas de testigos juraban ver palomas luminosas. No palomas normales iluminadas por reflectores. Palomas que emitían su propia luz, blancas brillantes, del tamaño de patos según algunos testimonios. Volaban alrededor de la figura, formaban patrones en el cielo, y luego desaparecían tan misteriosamente como habían llegado. ¿Alucinación colectiva? Quizás. Pero entonces tendríamos que explicar cómo miles de personas, muchas de ellas escépticas, muchas de ellas musulmanas que no tenían ninguna razón religiosa para ver a la Virgen María, todas reportaron exactamente las mismas cosas. Cynthia Nelson, una profesora de antropología de la Universidad Americana de El Cairo, visitó el lugar varias veces específicamente para desacreditar el fenómeno. Ella misma admitió que no vio ninguna figura clara, solo destellos intermitentes de luz. Pero aquí está lo interesante de su testimonio. Reconoció que la fuente a esas luces era un misterio. Las farolas habían sido desconectadas alrededor de la iglesia durante días. No había de dónde venía esa luz. Las estimaciones del número total de testigos varían salvajemente. Algunas fuentes hablan de 250.000 personas. Otras afirman que fueron millones a lo largo de los 3 años que duraron las apariciones. Lo que sabemos con certeza es que no fueron solo unos pocos creyentes devotos. Fueron cristianos coptos, católicos, protestantes, musulmanes, judíos, ateos, escépticos, científicos, periodistas, políticos. Gente de todo el mundo que viajó a El Cairo específicamente para ver qué demonios estaba pasando en Zeitoun. Y muchos de ellos juraron que vieron algo. El Vaticano envió observadores. Monjas católicas del Sagrado Corazón que presenciaron las apariciones enviaron informes detallados a Roma. El Papa Pablo VI recibió la información pero, como la iglesia era ortodoxa copta, dejó la investigación en manos de las autoridades locales. El patriarca copto, Cirilo VI, formó una comisión de investigación. Obispos, sacerdotes, expertos. Todos estudiaron el fenómeno durante semanas. El 5 de mayo de 1968, menos de un mes después de la primera aparición, emitieron una declaración oficial. La Virgen María estaba apareciendo en Zeitoun. No había duda. Era real. Ese comunicado se publicó en todos los periódicos importantes de Egipto y del mundo. No era un rumor. No era especulación religiosa. Era una declaración oficial de la Iglesia Ortodoxa copta, respaldada por el gobierno egipcio. Y luego están los milagros. Porque claro, no podía faltar ese elemento. Farouk Mohamed Atua, el mecánico que vio la primera aparición, tenía gangrena en un dedo. Estaba programado para una amputación. Al día siguiente de ver la figura, fue al hospital. El dedo estaba completamente curado. Los médicos no tenían explicación. Un fotógrafo llamado Bahir Rifk finalmente reunió el coraje para fotografiar la aparición después de 3 noches de intentarlo. Dijo que la luz era tan intensa que lo cegaba, que sentía que la tierra se hundía bajo sus pies. Cuando tomó las fotos, se dio cuenta de que una herida horrible en su brazo, secuela de un accidente de coche que arrastraba desde hacía años, había desaparecido completamente. Se registraron miles de curaciones. No son rumores. Hay informes médicos.
Un comité médico dirigido por el profesor Shafi Abdel Malek de la Universidad de El Cairo fue el encargado de documentarlas y verificarlas. Cáncer terminal de vejiga curado. Ceguera revertida. Afecciones de tiroides incurables que desaparecieron de un día para otro. Sordos que podían oír. Mudos que podían hablar. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Sí. ¿Hay documentación? También. Entonces, ¿qué carajos estaba pasando en Zeitoun? Las teorías son muchas y ninguna es completamente satisfactoria. Algunos científicos propusieron que podría tratarse de un fenómeno geológico. La teoría de la tensión tectónica sugiere que los terremotos y la actividad sísmica pueden generar luces extrañas. Zeitoun experimentó cierta actividad tectónica antes de 1968. Quizás, dicen, lo que la gente vio fueron descargas eléctricas naturales causadas por la presión en las placas tectónicas. El problema con esa teoría es que no explica la forma humana. No explica los movimientos deliberados. No explica por qué las luces aparecían específicamente sobre esa iglesia y no en cualquier otro lugar de la ciudad. Y definitivamente no explica las fotografías que muestran una silueta claramente reconocible. Otros apuntan a la psicología de masas. Histeria colectiva. La gente quería ver algo, especialmente en un momento de crisis nacional. Egipto había perdido la guerra de los 6 días el año anterior. Habían perdido territorio. El orgullo nacional estaba herido. Algunos sociólogos argumentan que las apariciones fueron una manifestación de desesperación colectiva, un deseo de consuelo divino. Pero esa explicación tampoco encaja del todo. Porque la histeria colectiva no aparece en fotografías. No es capturada por equipos de televisión. Y no es vista por escépticos que llegaron específicamente para desacreditarla. La explicación religiosa es simple. Era la Virgen María. Punto. Zeitoun está en la ruta que, según la tradición cristiana, tomó la Sagrada Familia durante su huida a Egipto. La iglesia fue construida en 1925 después de que su fundador, un rico comerciante copto llamado Taufik Jalil Ibrahim, tuviera un sueño en 1920 donde la Virgen le pedía construir una iglesia en ese lugar exacto. Le prometió que regresaría en 50 años. 1920 más 50 años, 1970. Las apariciones comenzaron en 1968 y terminaron en 1971. ¿Coincidencia? Quizás. Las apariciones continuaron de manera irregular durante casi 3 años. A veces pasaban semanas sin que ocurriera nada. Luego, sin previo aviso, la figura volvía a aparecer, a veces varias noches seguidas. Y entonces, en 1971, simplemente se detuvo. La última aparición registrada fue a finales de ese año. Después de eso, nada. El fenómeno terminó tan misteriosamente como había comenzado. No hubo despedida. No hubo mensaje final. Solo silencio. La iglesia de Zeitoun se convirtió en un lugar de peregrinación. Miles de personas la visitan cada año. Hay un hospital construido al lado en honor a las apariciones. La iglesia ortodoxa copta celebra el 2 de abril como día festivo. Pero la pregunta sigue ahí, flotando en el aire como esas luces inexplicables sobre el tejado de la iglesia. ¿Qué fue lo que realmente pasó en Zeitoun? Piénsalo. Esto no es Fátima en 1917, donde solo 3 niños vieron a la Virgen y el resto tuvo que creerles. Esto no es Lourdes, donde una sola vidente reportó apariciones privadas. Esto fue masivo. Público. Documentado. Fotografiado. Filmado. Investigado por gobiernos y científicos. Y aún así, no tenemos una respuesta definitiva. Lo único que sabemos con certeza es esto. Durante 3 años, algo apareció sobre esa iglesia en El Cairo. Miles, quizás millones de personas lo vieron. Lo fotografiaron. Lo filmaron. Y ninguna investigación, ningún experto, ningún escéptico ha podido explicar de manera concluyente qué era. Algunos dirán que fue un milagro. Otros dirán que fue un fenómeno natural mal interpretado. Otros que fue histeria colectiva amplificada por la tecnología de la época. Pero la verdad es que no lo sabemos. Y quizás nunca lo sabremos. Y eso, para mí, es lo más perturbador de todo. Porque vivimos en un mundo donde nos gusta pensar que todo tiene una explicación. Que la ciencia puede dar respuesta a cualquier cosa si le damos suficiente tiempo. Que los misterios son solo cosas que aún no hemos resuelto. Zeitoun desafía esa idea.
Zeito nos recuerda que todavía hay cosas ahí fuera que no entendemos. Cosas que tal vez nunca entenderemos. Y que a veces, justo cuando creemos tener todas las respuestas, la realidad nos muestra algo que simplemente no encaja en ninguna de nuestras categorías. Millones de personas vieron algo flotando sobre esa iglesia. Está documentado. Está fotografiado. Está filmado. ¿Qué era? Esa es la pregunta que te dejo. Y espero que te quite el sueño tanto como a mí.